Bienvenidos a este segundo bloque, la hora caviar. Vamos a hablar de un tema que aquí tiene mucha actualidad, que tiene ahora el gobierno semiparalizado y que ha generado el crecimiento, por ejemplo, de la derecha nacionalista, Cataluña. Cataluña es un tema que a España la tiene cruzada. Ahora mismo, Pedro Sánchez, el Partido Socialista, el líder del Partido Socialista Obrero Español que gobierna, no tiene la mayoría o las abstenciones necesarias para ser gobierno. Está negociando con la izquierda republicana de Cataluña, que se le está poniendo brava, que dice, ok, yo me abstengo en la votación, en la segunda votación, al abstenerse, si hay más sís que nos, independientemente de que tenga 176 congresistas o no, que no las va a tener, sería gobierno. Pero queremos una mesa de diálogo para la independencia, y eso es inaceptable. Y están en ese tira y afloja. Los catalanes le han vendido mucho a la gente que si se independizan, los separatistas catalanes, tenemos unionistas y separatistas. Hay 46% son unas encuestas de unionistas y un 43-42% de separatistas. Y los separatistas le han vendido la idea a la gente que, aparte de tener su propio idioma, su propia bandera, serían mucho más prósperos porque ellos mantienen a España, ellos son menos corruptos de España, etc. Menos corruptos no son, han tenido unos escándalos impresionantes de corrupción precisamente con la familia Pujol, que ha gobernado con el Partido Convergencia durante muchos años Cataluña. Así que corruptos son y mucha corrupción. Y que ellos mantienen a España también es mentira de que ellos mantienen a los extremeños, a los andaluces, que no, eso tampoco es verdad. Si uno netea las transferencias, Cataluña sale hasta beneficiada de lo que le viene de España. Entonces se han creado grandes mitos, como que fueron algo, no es un reino, como que fueron invadidos por Felipe V, cuando fue una lucha dinástica entre Felipe V contra el pretendiente Carlos de Austria por la sucesión, porque había muerto sin hijos Carlos II el hechizado, que era un Austria, un Habsburgo. Ganaron los Borbones, vino una centralización. Es verdad que les quitaron unos fueros y unas leyes propias que tenían, pero no es que fuesen otro reino. Pero veamos las consecuencias económicas. Por eso les voy a pasar a continuación videos donde se explica qué pasaría si Cataluña se independiza de España. La cosa no es tan sencilla, la Unión Europea no lo aceptaría, España no comerciaría con ellos, tendrían una serie de problemas, no les darían la doble nacionalidad como ellos pretenden, española catalana, es decir, habrían ni el Barcelona podría jugar en la liga local. Sería una catástrofe para Cataluña esta separación, sería una especie de Andorra grande, un país, incluso ni muy grande Cataluña, la tercera parte de tamaño de Portugal, y ya Portugal de por sí es un país chico. Entonces sería pues una especie de Andorra grande, ¿no? Un país sin mayor importancia. Pero así está de terca la gente. Entonces les voy a pasar un video a continuación para que se empapen un poco del tema catalán y vean qué es lo que sucedería económicamente si Cataluña se separa, ¿no? El disparate que sería dentro de todo este gran disparate que es el independentismo catalán, ¿no? Para que estén un poco informados cuando lean las noticias allá de Perú, que no se explaya mucho sobre este tema, pero que es central en España actualmente. Lo dejo. La independencia sería la ruina de Cataluña. Todas las cifras. ¿Una Cataluña independiente? Sería una ruina. Los separatistas prometen el paraíso. Dicen que Cataluña es rica de por sí, que España les roba, que el déficit fiscal con el conjunto de España destruye 250.000 empleos, que en una Cataluña independiente la electricidad sería un 60% más barata, que se crearían 70.000 puestos de trabajo público. Todo es mentira. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que una Cataluña independiente perdería un tercio del Producto Interior Bruto, entraría en suspensión de pagos por el gigantesco volumen de deuda pública, un 144% del PIB, y los jubilados, que son 1,68 millones, perderían más de un 20% en su pensión. Vamos a ver las cifras reales, las que los separatistas ocultan. ¿Qué pasaría con la balanza comercial catalana? Las exportaciones de Cataluña en 2016 ascendieron a 65.160 millones de euros. Mucho dinero. Pero las importaciones fueron mucho más, 78.344 millones. ¿Saben restar? Eso da un déficit exterior de más de 13.184 millones, que es el 6,3% del PIB catalán.
3 veces más que el déficit exterior del resto de España, que es el 2,1% de su PIB. Pero hay más. Si Cataluña rompe España, saldría de la Unión Europea. ¿Y qué pasará cuando Cataluña sea expulsada de la Unión? Miremos el ejemplo de Gran Bretaña con el Brexit. Las pérdidas de la economía británica han sido del 3% del PIB. ¿De verdad Cataluña no sufriría lo que ha sufrido el Reino Unido con su enorme influencia? En Cataluña sería aún peor, porque la parte fundamental de sus exportaciones viene de las multinacionales de alimentación y farmacia, que colocan en el resto de España entre el 50% y el 80% de sus ventas. Pero con la independencia, la salida de la Unión Europea y la salida del euro, esos productos se gravarían con aranceles, y así ese mercado de 45 millones de españoles se reduciría a un mercado de 7,5 millones de catalanes. ¿Alguien duda de que las multinacionales de alimentación y farmacia abandonarían la región? Solo con la alimentación y la farmacia, Cataluña perdería 6.000 millones de euros. Si aplicamos al resto de los sectores una tónica similar a la que ha supuesto el Brexit para Gran Bretaña, nos salen otros 4.000 millones de euros. ¿Resultado? Una pérdida de 10.000 millones de euros, un descenso del 4,8% del PIB catalán y la destrucción de 180.000 empleos. Pero hay más. La catástrofe aún sería mayor en la balanza comercial con el resto de España. Porque en la balanza comercial catalana con el resto de España, Cataluña gana mucho dinero. De los 20 principales mercados de Cataluña, 11 son regiones españolas. Cataluña vende a Aragón más de lo que exporta a Francia o Alemania, y vende a Andalucía más que a Italia. En 2016, las ventas de Cataluña en el resto de España fueron de 61.000 millones de euros, cifra que supone el 29% de la riqueza de Cataluña, mientras que las ventas del resto de España en Cataluña fueron de 42.000 millones de euros. Es decir, que el comercio con el resto de España representa para Cataluña un superávit de 19.000 millones de euros. Con la independencia, ese superávit desaparecerá, porque Cataluña no produce nada que no pueda ser producido en el resto de España. ¿Un ejemplo? Veamos lo que ha sucedido en los otros procesos de secesión que ha vivido recientemente Europa, tanto las amistosas, como la de Chequia y Eslovaquia, el divorcio de terciopelo, como las no amistosas, según ocurrió en los Balcanes. En las secesiones amistosas, las relaciones comerciales se desplomaron un 75%. En las secesiones no amistosas, las relaciones comerciales se hundieron un 90%. ¿Hacemos cuentas? Las ventas de las empresas catalanas a España caerían entre 45.000, divorcio de terciopelo, y 55.000 millones, por las malas. Es decir, nada menos que entre el 21 y el 26% del PIB catalán. Pero hay más. ¿Qué pasaría con la deuda pública catalana? Veamos la deuda pública española. La deuda pública real de España, es decir, lo que de verdad debemos y tenemos que devolver, es de 1,54 billones de euros. Y la deuda total se ha repartido o en función del PIB o en función del PIB per cápita. A Cataluña le corresponderían 291.000 millones de euros si es por el PIB. 347.000 millones si es por el PIB per cápita, es decir, el 135% o el 161% de su PIB. El banco francés de negocios Natixis acaba de estimar esta deuda en 235.000 millones, pero considera solo la deuda PDF. Los separatistas dicen que no pagarían nada al Estado español. Según la delirante afirmación del presidente del CCN, España se comería la deuda con patatas. Pero es mentira. En todas las separaciones europeas ha regido el principio de sucesión de deudas. Según el derecho internacional, los acreedores tienen como garantía jurídica el territorio, por lo que es imposible rechazar la responsabilidad en la deuda del Estado como pretenden los sediciosos. ¿Y si Cataluña se negara a asumir su deuda? Entonces, sería excluida de todos los mercados financieros primero, y se le embargarían todos los bienes que fuera posible embargar,
y Cataluña entraría en suspensión de pagos. Pero hay más. Esto es lo que pasaría con la deuda pública, pero ¿qué pasaría con la deuda privada? Las empresas privadas catalanas deben hoy 321.000 millones de euros y las familias catalanas deben 102.000 millones de euros. Ahora bien, una Cataluña independiente saldría inmediatamente del euro, que esto también lo ha dicho la Comisión Europea. Y entonces, ¿qué pasaría con ese dinero? Devaluación. Con la crisis de Grecia, los bancos suizos hicieron cálculos sobre qué pasaría si Grecia abandonaba el euro y volvía al dracma, la vieja moneda nacional. Conclusión, en 2 años el dracma se devaluaría frente al euro en un 50%. Pasemos el mismo caso a Cataluña. Abandona el euro y adopta una moneda nacional. Seamos generosos. Supongamos que no se devalúa un 50%, sino solo un 30%. Incluso en ese caso, la deuda pública pasaría a una cifra entre el 175% y el 209% del PIB, según el cálculo del reparto. Y para empresas y familias sería pura y simplemente la ruina. Pero hay más. Fuga de capitales. Cuando la viabilidad de un nuevo país se cuestiona, los flujos financieros y de capital son el mayor elemento de incertidumbre. En Escocia, región con unos enormes recursos petroleros, se estimó una salida de capitales entre 20.000 y 100.000 millones de libras. En Cataluña, que no tiene recursos naturales propios, estaríamos hablando de entre 44.000 y 220.000 millones de euros. El control de capitales sería inevitable e inmediato. O sea, el corralito. Con una deuda pública de casi el 200% del PIB, una pérdida de negocio del 70% y una salida de capitales entre 22 y el 102% del PIB, nadie va a prestar dinero a Cataluña y ni siquiera podrá recurrir al Banco Central Europeo, que solo atiende a la zona euro. Pero aún hay más. Porque, ¿qué pasa con las pensiones? En Cataluña hay 1,68 millones de jubilados, sin contar con las personas que cobran pensiones no contributivas. Todos los jubilados perderían el 21% de sus pensiones. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Cataluña es la región donde más gasta la Seguridad Social en pensiones, 1.577 millones al mes. Si sumamos las pagas extra, eso da una cifra de 22.100 millones de euros al año. Pero los ingresos ascienden solo a 17.349 millones, lo que representa un déficit del 21,2%. En el conjunto de España, el déficit de las pensiones, que además es menor, se cubre con deuda gracias a la barra libre del Banco Central Europeo, pero en una Cataluña independiente ni habría Banco Central Europeo ni los mercados le prestarían un euro por las razones antes expuestas. Así que a los pensionistas catalanes les espera la ruina. ¿Resumimos? En gráficos. En una Cataluña independiente, el PIB caería entre un 25 y un 29% por la caída del comercio. La nueva moneda catalana perdería un 30% de su valor. La salida de capitales entre los 44 y los 220.000 millones de euros. Esto llevaría la deuda pública al 200% del PIB y a las familias y empresas endeudadas en euros a la ruina. Como ya no sería posible financiar la inversión en Cataluña con el ahorro captado en el resto de España, ni con el Banco Central Europeo, ni con los mercados externos, por la gigantesca deuda, la economía catalana entraría en colapso. Los pensionistas perderían de inmediato más de un 21% de sus pensiones, igual que los sueldos de los empleados públicos, que obviamente no podrían mantenerse, igual que ocurrió en Grecia. ¿Una Cataluña independiente? Una Cataluña arruinada, y te implantarían el corralito al día siguiente. Que no te engañen. Ridículas teorías sobre los países catalanes. Jaime I creó los países catalanes. Jaime I era rey de Cataluña, hablaba en catalán y nació en Barcelona. Conquistó Valencia y expulsó a todos los que vivían allí para repoblarla con catalanes y así crear los países catalanes, que se extenderían por todo el Mediterráneo.
Qué curioso, porque Jaime I era rey de Aragón, ya que Cataluña no existió como concepto político hasta 200 años más tarde, y nació y se crió en Montpellier, en el sur de Francia, así que hablaría occitano. Aún más curioso es que en las cartas de poblamiento del Reino de Valencia los catalanes apenas llegan al 2%, que nos expulsó a la población nativa y que la denominación Países Catalanes la creara el nacionalismo catalán a finales del siglo XIX. La identidad catalana es antigua, es muy antigua, tiene aproximadamente un milenio, pero eso no quiere decir que sea identidad nacional moderna. Es una identidad bastante vaga, compleja, como son las identidades en ese momento, en la Alta Edad Media, allá por el año 1000, cuando los territorios del sur de los Pirineos se empiezan a independizar del dominio árabe musulmán, bajo la protección y con la ayuda y con el liderazgo de los carolingios, franceses, reyes, emperadores franceses, y se constituye eso que se llama la Marca Hispánica. La Marca Hispánica cubre todos los Pirineos, todo el sur de los Pirineos. El catalanismo, en el sentido nacionalista moderno, procede de los años 1880 y 1890. Durante la inmensa mayoría del siglo XIX, en Cataluña hay lo que Josep María Fradera ha llamado la doble identidad o doble patriotismo. Por un lado, el sentimiento de apego a la lengua y a las tradiciones, una cierta nostalgia por las instituciones del antiguo régimen, y por otro lado, el sentimiento de integración en la nación política, y la nación política es España, sin duda ninguna. Y durante la Primera República también es eso lo que ocurre. No hay ningún catalanismo, lo que sí hay es un fuerte arraigo del federalismo. En 1886 se celebra por primera vez la Diada, y desde Barcelona grupos nacionalistas, élites nacionalistas, van expandiendo por el campo a través de excursiones los domingos, muchas veces expandiendo por el campo catalán y por los pueblos catalanes los símbolos de la identidad. En 1901, cuando se forma la Lliga regionalista y se presenta a las elecciones y las gana en Barcelona, nada más formarse. Este es un momento muy peculiar y muy típico y que lo explica todo, porque es un momento de profunda crisis del Estado español, después de la guerra del 98 y de la pérdida de las últimas colonias. En dos ocasiones, en 1931 en abril y en 1934 en octubre, los presidentes Macià primero y Companys después proclaman la República Catalana dentro de la República Federal Española. Y en ambos casos son inmediatamente cortados por el gobierno central e incluso Companys es detenido. Cuando se presenta en términos nacionalistas catalanes la guerra civil como una guerra de España contra Cataluña, pues se está deformando una vez más el pasado. Gran parte de la oligarquía catalana, seguramente el 90%, estaba con los franquistas. Y luego llegó el franquismo y claro que sí, hubo opresión sobre Cataluña muy fuerte. Por un lado la de una dictadura, sobre todas las libertades en general, y por otro lado la de la cultura castellana o castellanista contra la lengua catalana. El franquismo ha hecho mucho por desprestigiar el sentimiento de españolidad en Cataluña. Lo que ha ocurrido en los últimos 30 años ha sido una evolución muy rápida y muy radical. Se ha ido difundiendo una versión nacionalista del pasado, según la cual Cataluña es un ente que existe desde tiempos inmemoriales y que no ha hecho más que sufrir agresiones por parte de otro ente malévolo llamado España. La historia no me parece que sea la base de justificaciones políticas actuales. Si yo llego a un valle diciendo mi familia fue dueña de este valle durante 500 años y por tanto me tenéis que reconocer como señor, pues eso es absurdo, ¿no? Las reclamaciones políticas se basan en justificaciones racionales y en derechos legales.